Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el diputado Ito Bisonó, con quien vamos a hablar sobre importantes temas de interés colectivo. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre del país. Víctor Bisonó Asa nació en Santo Domingo el 27 de agosto del año 1963, es casado y tiene 3 hijos. Realizó estudios primarios en el Colegio Santa Teresita, estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana UNIBE y Ciencias Políticas en la Universidad de la Tercera Edad. En el sector público trabajó en el Ministerio de Obras Públicas durante 11 años, en el Consejo Promotor de Inversiones Extranjeras y en la Corporación Dominicana de Electricidad. En el ámbito privado es presidente de la compañía Madecomsa y también es presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Inició su carrera política en el año 1981 en el Partido Reformista Social Cristiano y es miembro del Consejo Presidencial Permanente de esa organización. Inició su carrera legislativa en el año 2002 como diputado por el Distrito Nacional, reelecto en el año 2006 y también en el año 2010. Fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura durante varios años, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo. También forma parte de la Comisión de Hacienda y Comercio y de Dominicanos Residentes en el Exterior, entre otras importantes funciones. Ha sido promotor de importantes leyes, entre ellas la Ley 170-07 sobre presupuesto participativo de los ayuntamientos, la Ley 5707 sobre incentivo al desarrollo de las fuentes renovables de energía, Ley 392-07 sobre competitividad e innovación industrial y también en las iniciativas para la modificación a la Ley 36 sobre porte y tenencia de armas de fuego. El hombre también ha escrito 3 libros. Para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros en su programa Verdades al Aire. Bienvenido, Ito Bisonó. Muchísimas gracias, Salomón. Ante todo, felicidades, todavía estamos a tiempo. Felicidades de inicio de año, ¿verdad? Sí. Mucha salud para ti y para los amigos que nos siguen en todo el país y en el mundo ya, ¿verdad? Así es, así es. Bien, mira, para comenzar nuestra entrevista quiero poner en contexto para saber bien con quién estoy hablando en términos de partido. ¿Eres diputado, todavía perteneces al Partido Reformista Social Cristiano o dejaste esa organización política? Fíjate, ciertamente militamos por más de 30 años en el Partido Reformista Social Cristiano, siguiendo los ideales de Balaguer. Tengo muy buenos recuerdos porque incluso cuando había formación política en todos los partidos, no solamente en el Partido Reformista, nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte del Instituto de Formación Política que apadrinaba la Konrad Adenauer, donde los principios social cristianos eran lo que llevaban la doctrina en que nosotros nos enrolamos, no solamente aquí, sino también en Venezuela, que está tan de moda en estos días, en el Instituto Obrero del Partido COPEI, que era donde se juntaban los líderes juveniles regionales de la región de América. Y entonces he mantenido 30 años ahí, siguiendo esos postulados de defensa del medio ambiente, de resguardar la inmigración, de incentivo al campo y la producción, de igualdad de oportunidades para todo el mundo, participación de la mujer, del hombre, la familia. Cuando eso se desvirtuó y dejó de representar con lo que se fundó esa institución, que ha pasado también con los otros partidos, bueno, pues sencillamente hicimos los esfuerzos y hoy estamos enfocados en una población. ¿Pero estás o no estás en el partido? En este momento lo que estoy enfocado es en una población que está demandando a quién seguir. ¿Desde adentro o desde fuera del partido? Es que eso es irrelevante, porque lo importante... Le hago la pregunta y perdóneme porque, por ejemplo, no se le ve en las actividades del partido. Usted, cuando el bloque se reúne, tampoco participa en las actividades y quisiera saber. Bueno, lamentablemente mi ánimo no es de cuestionar ya más a una institución en la cual yo no tengo un rol preponderante. Yo no soy parte de la dirección de ese partido, no soy parte de ningún organismo importante de ese partido. Entonces, ponerme a hablar de eso, lo consecuente, para ser franco, abierto, sincero, como siempre he ido, es otras preguntas que se va a hacer el electorado. ¿Van otra vez de bisagra? ¿Van a elegir los candidatos que han ido la última vez? Pero las directivas son lo mismo. Están buscando puestos en el... eso no es mi propuesta. Mi propuesta es una propuesta de gobierno, una propuesta seria y diferente a lo que ha estado sucediendo anteriormente. El que me quiera acompañar como institución
pues venga, porque yo no le voy a cerrar la puerta a nadie, menos a mi compatriota, con quien he compartido 35 años. ¿Esas aspiraciones suyas las hará desde su partido o lo apoyan otros partidos? Otros partidos. ¿Cuáles partidos? Bueno, no es una indiscreción mía, eso debo de decirlo, porque hay uno de ellos, por ejemplo, que lo ha hecho por escrito y público, que es el Partido Liberal Reformista, que dirige Amable Aristis Castro. Y estamos en conversaciones. ¿Con otros? Sí, claro. ¿Cuántos en total? Son 5 ya. ¿Que le apoyarían? Bueno, no, que estamos en conversación. Yo creo, reitero, que quiero ser totalmente transparente, como siempre lo he hecho, que en las elecciones que vienen hay 28 partidos políticos registrados. Uno de ellos, por ejemplo, el de Minú, está llamando a primarias para escoger su candidato, incluso primaria abierta. Me parece que pudiera ir tú, yo y cualquiera a competir, y creo que eso es un buen ejercicio. Necesito un 2% para mantener la acreditación. De los 27 restantes, todos participaron en las elecciones anteriores, ¿verdad que sí? 18 de ellos no llegaron al 1%. 4 tienen apenas el 1%. Y 4 tienen más del 5%, pero de esos 4, 2 tienen 5 y alguito. Pero usted tiene un partido político que es una plataforma. ¿Por qué no aspira desde su partido? Vamos a tratar, espero que el programa no nos lleve mucho tiempo tratando sobre eso, porque estoy preparado para no entrar en ese debate. ¿Pero cuál? Porque si usted me dice que no quiere tocar, aquí tenemos las suficientes condiciones para no tocar. Yo soy sumamente respetuoso. No. Acuérdate que además de conocerte como un gran profesional y amigo, sí, no tiene nada que ver con el respeto, no, sino que estoy tratando de hablar un poquito de futuro. Okay. Estoy tratando de hablar de lo que la gente está esperando y la gente necesita. Estoy tratando de enfocarme en una población que el 63% de ella tiene menos de 35 años y en un padrón electoral que el 60% tiene menos de 40 años. ¿Por qué Ito Bisono no quiere ser presidente de la República? ¿Tiene fuerza, apoyo suficiente para ello? Claro que sí. ¿Por qué ser presidente? Es que el apoyo está en el pueblo, no es en una cúpula partidaria, ni en una marca. Y si fuera solamente en las marcas actuales, ¿por qué no somos coludos o boludos? Bolos o coludos, como eran en una época los dos partidos, sí, o rojos o azules, ¿verdad? O después de Horacio Vázquez o de Báez. No, las épocas van cambiando, las épocas son diferentes, las demandas son diferentes. Pero tú me preguntaste por qué yo quiero ser presidente. Sí. Primero, yo soy un hombre de fe. Y hay un versículo, los de Lucas 12:48, que dicen que lo que más tienen son lo que más deben de entregar. En el caso mío, yo tengo una familia estable, saludable, económicamente estable, con educación también, o sea, son profesionales ya. Yo pienso, ¿y por qué no lo puede ser el resto de la población? ¿Por qué nosotros no podemos avanzar a que haya igualdad de oportunidades, a que haya más salud, a que haya proceso de educación que vaya con la demanda de los nichos de trabajo que tiene nuestro país, que es muy rico, muy mal administrado, pero muy rico en oportunidades? Usted dice que tiene apoyo. ¿Qué dicen las mediciones? ¿Qué dicen los datos, los números sobre su candidatura? Mis números son más que nada en el ámbito cualitativo. Cuando nosotros hacemos nuestras investigaciones, no es dónde estamos, sino hasta dónde podemos llegar. No sé, hasta dónde llega usted tiene como tope el cielo. Correcto. Pero para iniciar una trayectoria como esa, tiene que tener algún dato que diga, bueno, tengo un 2%, 3, 10. No, nosotros estamos casi en los dos dígitos, bajito, pero en los 2 dígitos, al día de hoy. Hace casi un año que decidimos comenzar a caminar el país una vez más con los sectores sociales, juventudes, deportes, culturales, productivos principalmente, porque yo soy de lo que creo y tenemos como eje político 3 propuestas, ¿verdad? Y de ahí se desprende la propuesta general, que es institucionalidad, ¿verdad? Y el orden, trabajo y prosperidad. Cuando hay institucionalidad, la gente está segura de lo que hace, no hay miedo. Cuando hay trabajo, la gente está alegre o cansada cuando regresa y alegre porque al final del mes cobra y al final del año
tiene una estabilidad y puede programarse. Y la prosperidad es cuando todo el mundo tiene algo en el bolsillo. Mire. Y hay una escala social. Y yo estoy seguro que nuestro país, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, puede estar cada vez mejor. La ley 3318 establece en su artículo número 8 que nadie puede aspirar por un partido diferente al suyo. Y si aspira, es una renuncia ipso facto. Usted supongo que lo sabe. Sí, claro. ¿Usted está dispuesto entonces a renunciar o a que lo renuncien? Porque es la ley que lo sacaría del Partido Reformista si aspira. Fíjate que regresamos un poquito atrás otra vez. Lo que yo he dicho, y quiero que quede claro, es que la ley exige que haya una plataforma que te postule. Y nosotros tenemos varias plataformas que nos quieren postular. Yo lo que necesito es una plataforma, no es un color, ni un símbolo. Al revés, a veces eso te quita, porque entonces tú tienes que dar explicaciones que no te corresponden a ti. Pero conoce ese artículo de la ley que habla de su renuncia ipso facto. El número 8. Número 8. Claro, claro. Entonces claro. no le preocupa. No, al revés, me alegra que esté ahí. ¿Por qué? Claro. Porque de esa manera no podrán seguir estando los tránsfugas, ni podrán inscribirse en dos partidos, una sola gente, ni podrán votar en un... Parte del descrédito que tienen los partidos es que aquí el sistema político, que es en una sola camada, han estado de acuerdo todos. Y tú vas a la Junta y pides, deme el padrón de tal partido, y te dicen una carretilla de papel, y ahí está. No, pero... Y entonces tú vas al otro día, aquí depositaron otro, pero no hay asamblea. ¿Cómo lo cambiaron? Yo no sé, vayan a la justicia. Y tú duras 3 años. Entonces, ese artículo puede permitir, si se cumple la ley, porque este es un país que la ley es para los pendejos también. Si se cumple la ley, que hayan cosas claras, definidas, que tú puedas decirle, no, pero mira que este individuo estaba en este partido aquí esta fecha y ahora está en esta. ¿En cuál de los dos que está? No, la ley dice que es en el último. Exacto. Mire, usted es uno de los legisladores mejor valorados que tiene el país, con mejor perfil. Su comportamiento ético, moral, su comportamiento ciudadano, es un tipo que la sociedad le valora bien. ¿Por qué privar a la sociedad de seguir con un legislador así y aspirar a presidente si usted está haciendo buenos aportes? Porque me parece que es una carrera. Fíjate, lo mismo que nosotros vemos en que hoy día el 90% de los que quieren tener candidaturas presidenciales son del siglo XX, del siglo pasado, y que tienen que haber renovaciones y que tienen que haber otros espacios y chances. Yo creo que en su momento también tiene que pasar en el Congreso y también tienen que pasar en los ayuntamientos. Yo no hablo de limitantes radicales, pero yo creo que yo he cumplido un rol. Okay. Son 4 periodos, es verdad, y me siento tranquilo, me voy con mi frente en alto. ¿Por qué? Porque ahí está mi historia. A mí no me luce decirlo yo, por eso yo insisto mucho ahora. Y yo creo que es el corazón de mi campaña. Es algo que en mis recorridos internacionales también, que presido el Centro de Políticas Públicas, como tú señalaste, veo la política internacional. Yo soy parte de la mesa directiva y el tesorero de la Red Liberal de América Latina y presido hasta noviembre de este año los parlamentos de acción global, que son 147 parlamentos que se reúnen con políticas globales. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se han estado dando en el mundo entero? Europa, por ejemplo, Macron. América, Trump. América del Norte. América del Sur, Bolsonaro, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Bueno, ¿cuál historia? ¿La del 78? Digo, parecida a la de esos países con pero esos te estoy candidatos. Poniendo historia parecida. En el 78 Balaguer tenía todo el control. Hasta los guardias hacían campaña y lo barrieron. Pero después de eso, el PRD inició una campaña y le quitó 2 años, modificó la Constitución. Entonces ya el PRD era gobierno, sí, ¿verdad? Pero fue Leonel el presidente. ¿Ahora estamos en condiciones de que suceda algo parecido? Sí, porque la gente tiene un cansancio. ¿Por qué yo hablo de candidato del siglo pasado? Porque Leonel Fernández fue presidente en 3 ocasiones. El que tenía 16 años cuando Leonel fue presidente en el 96, ¿hoy cuántos años tiene? 50, de 40 a 50. Sí. ¿Y qué ha visto en esos 50 años, que puede ser más de la mitad de su vida, ¿verdad? Sí. Ha visto a Leonel que quiere volver, a Danilo que quiere volver,
a Hipólito que quiere volver y a Luis que no conecta. Mire, en ese sentido yo quisiera saber cuál es su valoración sobre la situación política del país en estos momentos, pero me da la respuesta cuando regresemos porque tenemos que ir a unos compromisos comerciales. Bien, continuamos con su programa Verdades al Aire. Antes de irnos a comerciales le preguntamos cuál es su valoración sobre la situación política que en estos momentos vive el país. Voy a tratar de ser objetivo y que no me vean como una parte interesada. Si comenzamos la historia del país, de nuestra época republicana, siempre el país ha tenido una sociedad dividida en su posición de la visión política. Duarte era liberal y Santana era conservador. Así lo registra la historia. Luego vienen los bolos y los coludos, los rojos y los azules. La época de Trujillo y entonces viene la época de Bosch y de Balaguer, PRD y Partido Reformista. Y de ahí se desprende... ¿Y Peña Gómez le olvidó? No, porque fue después Peña Gómez. Primero fue Juan Bosch. Juan Bosch es el que va a las elecciones después de la revolución y antes de la revolución. Sí, pero Peña es un dirigente juvenil en ese momento. A eso me refiero. Después sale el PRD, entonces ahí viene el PRD dividido, viene Peña Gómez. Y el PRD de Juan Bosch se convierte en PLD. Entonces, ¿qué es el PRD hoy? Baja al 5%. El que se mantiene arriba ahora con un 20% es el PRM. Y el Partido Reformista baja un 5%. ¿Y cuál se mantiene? Entonces el PLD. Entonces llega un momento en que los que dirigen eso, de una manera lamentable, hay un enfrentamiento que no es político, que es un enfrentamiento económico. ¿El de ahora? El de ahora, en el PLD. En el PLD lo que hay es un enfrentamiento económico, dice usted. No, déjame terminar para que vea que más que eso. Un enfrentamiento económico, un enfrentamiento moral, un enfrentamiento de grupos y hasta familiar. Porque cuando es solo político puede haber un entendimiento, pero ya no depende de esas dos personas. Ya dependen de que hay grupos que se enfrentan y van más allá de eso. Dando un ejemplo para que me entiendan ya en la práctica, ¿qué pasó con Balaguer y Lora? Con Balaguer y Jacinto, con Balaguer y Fernando Álvarez Ovar. ¿Qué pasó con Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco? ¿Qué pasó con Salvador Jorge Blanco y Magluta? ¿Qué pasó recientemente con Hipólito Mejía y Miguel Vargas? Pero ¿cómo se expresa ese enfrentamiento económico en el PLD? Bueno, porque cuando tú ves que hacen un proceso contra Víctor Díaz, contra Félix Bautista, contra Diandino Peña, lo intentan contra Freddy Pérez, es para quitarle los brazos económicos a Leonel, porque no lo meten preso. Pero no había razones. Para meterlo preso, sí. Pero no es para eso, es para neutralizarlo, congelarle la cuenta, intimidarlo, que no puedan hacer movimientos, porque hay candidatos que cuando llegan fortalecen un grupo o un sistema para ver una continuidad. Y obviamente eso es lo que está pasando, desde mi punto de vista. O sea, no hay una intención real de combate a la corrupción. No, eso hombre, es lo que, pero aquí está el caso de Odebrecht, terminó en el mundo entero. ¿Y qué ha pasado? Aquí está el caso ahora de Punta Catalina. Resulta que la van a licitar, le van a vender 50% en 1.000 millones, pero costó 3.000. Y entonces el 50% para venderla son 1.000. ¿Usted como congresista se opondrá a eso? Porque se supone que una enajenación de un bien público debe ir al Congreso Nacional. En esos niveles, si son esos niveles, claro que sí. Obvio, como lo estoy denunciando aquí públicamente, no es un secreto. Entonces voy a ser coherente con esa posición. ¿Entiendes? Entonces, claro, pero la economía dentro de la política, ¿cómo yo te quito el accionar? Para que el estilo de tu campaña, que son grandes caravanas, grandes presentaciones, viajar con un avión lleno de gente, tú no lo puedes hacer cortándote los flujos económicos. ¿Y el enfrentamiento familiar, cómo se expresa? Bueno, porque hemos visto, por ejemplo, que el presidente Medina tiene su hermana que participa políticamente, denuncian situaciones y pareciera que es una competencia por la senaduría de San Juan. Competencia de uno de Leonel contra uno de Danilo. Pero no es familia de Leonel. Te dijo que es un enfrentamiento familiar. Hoy, ¿qué es la
la aspirante a senadora de San Juan, de Danilo. Hermanita de papá y mamá. Y entonces ella no le va a opinar a su hermano cuando haya algo que hacer con una facción de lo que representa a Leonel. O sea, lo que quiero dejar dicho es que ya no depende de Leonel y Danilo. Ya hay entornos. Es como cuando tú tiras una gota de agua, digo, una piedra en el agua. Bien, continuamos con su programa Verdades al Aire. Antes de irnos a comerciales, le preguntamos cuál es su valoración sobre la situación política que en estos momentos vive el país. Voy a tratar de ser objetivo y que no me vean como una parte interesada. Si comenzamos la historia del país, de nuestra época republicana, siempre el país ha tenido una sociedad dividida en su posición de la visión política. Duarte era liberal y Santana era conservador. Así lo registra la historia. Luego vienen los bolos y los coludos, los rojos y los azules. La época de Trujillo y entonces viene la época de Bosch y de Balaguer, PRD y Partido Reformista. Y de ahí se desprende... ¿Y Peña Gómez le olvidó? No, porque fue después Peña Gómez. Primero fue Juan Bosch. Juan Bosch es el que va a las elecciones después de la revolución y antes de la revolución. Sí, pero Peña es un dirigente juvenil en ese momento. A eso me refiero. Después sale el PRD, entonces ahí viene el PRD dividido, viene Peña Gómez. Y el PRD de Juan Bosch se convierte en PLD. Entonces, ¿qué es el PRD hoy? Baja al 5%. El que se mantiene arriba ahora con un 20% es el PRM. Y el Partido Reformista baja un 5%, igual se mantiene entonces el PLD. Entonces, llega un momento en que los que dirigen eso, de una manera lamentable, hay un enfrentamiento que no es político, que es un enfrentamiento económico. El de ahora. El de ahora, en el PLD. En el PLD lo que hay es un enfrentamiento económico, dice usted. No, déjame terminar para que vea que más que eso. Un enfrentamiento económico, un enfrentamiento moral, un enfrentamiento de grupos y hasta familiar. Porque cuando es solo político puede haber un entendimiento, pero ya no depende de esas dos personas. Ya dependen de que hay grupos que se enfrentan y van más allá de eso. Dando un ejemplo para que me entiendan ya en la práctica, ¿qué pasó con Balaguer y Lora, con Balaguer y Jacinto, con Balaguer y Fernando Álvarez Hogar? ¿Qué pasó con Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco? ¿Qué pasó con Salvador Jorge Blanco y Magluta? ¿Qué pasó recientemente con Hipólito Mejía y Miguel Vargas? Pero ¿cómo se expresa ese enfrentamiento económico en el PLD? Bueno, porque cuando tú ves que hacen un proceso contra Víctor Díaz, contra Félix Bautista, contra Diandino Peña, lo intentan contra Freddy Pérez, es para quitarle los brazos económicos a Leonel, porque no lo meten preso. Pero no había razones. Para meterlo preso, sí. Pero no es para eso, es para neutralizarlo, congelarle la cuenta, intimidarlo, que no puedan hacer movimientos, porque hay candidatos que cuando llegan fortalecen un grupo o un sistema para ver una continuidad. Y obviamente eso es lo que está pasando, desde mi punto de vista. O sea, no hay una intención real de combate a la corrupción. No, eso hombre, es lo que... pero aquí está el caso de Odebrecht, terminó en el mundo entero. ¿Y qué ha pasado? Aquí está el caso ahora de Punta Catalina. Resulta que la van a licitar, le van a vender el 50% en 1.000 millones, pero costó 3.000. Y entonces el 50% para venderla son 1.000. ¿Usted como congresista se opondrá a eso? Porque se supone que una enajenación de un bien público debe ir al Congreso Nacional. En esos niveles, si son esos niveles, claro que sí. Obvio, como lo estoy denunciando aquí públicamente, no es un secreto. Entonces voy a ser coherente con esa posición. ¿Entiendes? Un enfrentamiento. Entonces, claro, pero la economía dentro de la política, ¿cómo yo te quito el accionar? Para que el estilo de tu campaña, que son grandes caravanas, grandes presentaciones, viajar con un avión lleno de gente, tú no lo puedes hacer, cortándote los flujos económicos. ¿Y el enfrentamiento familiar, cómo se expresa? Bueno, porque hemos visto, por ejemplo, que el presidente Medina tiene su hermana que participa políticamente, denuncian situaciones y pareciera que es una competencia por la senaduría de San Juan,
competencia de uno de Leonel contra Pero uno Félix de Bautista Danilo. no es familia de Leonel. Te dijo que es un enfrentamiento familiar. Hoy que es la aspirante a senadora de San Juan, de Danilo. Hermanita de papá y mamá. Y entonces Pero ella no le va a opinar a su hermano cuando haya algo que hacer con una facción de lo que representa a Leonel. O sea, lo que quiero dejar dicho es que ya no depende de Leonel y Danilo. Ya hay entornos. Es como cuando tú tiras una gota de agua, digo, una piedra en el agua. Cae y hay círculos. Entonces, cuando eso no depende solamente de uno y se rompe lo que en derecho, nosotros dentro de lo que tú mencionaste ahorita, fuimos los que encabezamos la modificación de la ley de sociedades, de asociación de empresas, la de quiebra y la de competitividad. Y ahí aprendí que hay algo que se llama confianza societaria. Cuando tú viniste... Si no se tiene, no funciona. Correcto. Cuando tú viniste y pusiste este programa, dijiste, no, yo me puedo asociar ahí y me va a ser rentable y me van a tratar bien. Entonces tú viniste y lo pusiste. Cuando eso se rompe, ya no hay manera. Mire, usted es un hombre que permaneció durante varios años en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sabe muy bien cómo se bate el cobre ahí dentro. Su valoración sobre la escogitación o escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo usted ve que se están llevando los aprestos? Y además, ahí mismo, para que me conteste las dos, ¿cree que el presidente de la Suprema Corte de Justicia debe salir o debe permanecer? Debe de salir. Cuando nosotros salimos del Consejo de la Magistratura, fue en el año 2010 que se modificó el Consejo Nacional de la Magistratura y se integró un voto del Procurador General de la República que fue para darle un voto al presidente. Ese fue el acuerdo de las corbatas azules. Sí, me acuerdo. Entonces, es bueno que sepamos aquí que un cambio no puede ser volver al pasado con el PRM, porque se han puesto de acuerdo con el PLD. ¿Ahora para los jueces? No, en ese momento, para modificar en la Constitución el Consejo Nacional de la Magistratura para que entrara el procurador y le diera un voto más al presidente de aquel momento, que era Leonel Fernández. Por eso le pregunto, ¿ahora usted cree que se están haciendo las cosas diferentes, correctas? ¿Puede haber, qué usted en su sabiduría cree que está pasando? Lo que quería dejar dicho, que a partir de 2010 la justicia tomó un matiz político y de un color del PLD. Jueces no de carrera, sino de compromiso con los políticos. Que no quiere decir, como a veces se pretende, bueno, hay un juez que una vez simpatizó en un partido político. Eso no matiza al juez. Yo lo que creo que tiene que ser honesto, serio y una evaluación. Flavio Darío Espinal, por ejemplo, ¿usted cree que cabe en esa Suprema Corte de Justicia? Para mí sí, igual que Olivo Rodríguez, que lo propuso la Fincus. Independientemente de que sean funcionarios del gobierno. Bueno, esa es mi opinión. La mía también, yo creo. Porque además, si Olivo, yo lo consulto legalmente en cosas particulares y privadas, entonces porque sea funcionario del gobierno actual, entonces yo lo voy a descalificar. Yo creo en la gente moral. Para mí Flavio tiene todas las condiciones. Exactamente. Yo creo en la gente moral y en la persona física. Que no es verdad tampoco que se van a cambiar la chaqueta, pero su moralidad, su interior, es de la misma persona. Y hasta haya prueba en contrario, es como actúe. Pero lo que no puede seguir siendo la justicia dominicana es una justicia ambivalente, que no funcione, que no conozcan las leyes, que no apliquen las leyes y que sea blandengue además, y que se le aplique solamente a los pendejos, como está pasando en República Dominicana. Para garantías de la sociedad, ¿usted cree que debe ser cambiada toda la Suprema Corte de Justicia, incluyendo, comenzando por su presidente, o deben quedarse algunos? Miriam Germán, por ejemplo, a mí me parece una mujer que el país perdería sacándola de ahí. Yo, no solamente en la Suprema, también lo he dicho para el Congreso y para cualquier organismo colegiado, para mí que no funcionan las barridas. Yo creo que está muy bien el esquema de que uno 7 años, otro 3 años, otro... Porque cómo tú le das continuidad, cómo tú le das la experiencia, cómo tú haces las cosas. Pero yo creo que el presidente de la Suprema cumplió con su rol. Ahora tiene que venir otro. Y además de eso pueden ser más las vacantes. Por ejemplo, yo sé, porque he oído que hay jueces que no se van a evaluar, de los actuales, que le toca evaluarse. Y entonces pueden ser vacantes para otros jueces. Si no se van a evaluar, no van a convertir.
fuera, entonces. A eso me refiero. Entonces yo creo que aquí la justicia tiene que tener un relanzamiento, tiene que tener más independencia económica y tiene que tener más evaluación por desempeño. Porque no es lo mismo tú evaluarlo con esa ridiculez de que, mire, yo traje aquí una pregunta, ¿qué usted opina del artículo tal? Pero ven acá, y alguien se va a aprender de memoria todos los códigos, eso es ridículo. El problema de esa... Lo importante es, Salomón, averiguar cuántos casos usted conoció y cuántos casos de esos le fallaron en contra y cuántos de esos casos fueron recurridos y cuántas veces a usted lo descalificaron para conocer eso y cuántos cursos usted hizo para ponerse al día y cuál es su desempeño moral en la calle. Pero yo creo que hay una contradicción en eso de la evaluación y es que los evaluadores tienen mucho menos capacidad de lo que van a evaluar. Entonces eso es contradictorio. Un Consejo Nacional de la Magistratura que no tiene las capacidades que tiene ninguno de los jueces que ellos han evaluado. Pero ¿Cómo tú me das notas sobresalientes si tú no eres quien en conocimiento para evaluar? Entonces tú me estás dando la razón en mi propuesta. Lo que sí yo puedo evaluar es tu desempeño. Yo no tengo que ser ni abogado, ni ingeniero, ni médico para coger una hoja y saber, pero Salomón, tú eres juez en la Suprema. Allá llegaron 25 casos y nada más fallaron uno. ¿Y dónde tú estabas? Pues tú no trabajaste porque nada más fallaste uno. Ah, bueno, Salomón, aquí llegaron 25 casos y a ti te pusieron una descalificación, o sea, los abogados pidieron que tú no lo conocieras por tal o cual causa de 14 de ellos, más de la mitad. ¿Y qué es lo que pasa contigo? ¿En qué es que tú estás metido? Mire, quiero tocar otro tema con usted porque hay que aprovecharlo. La Junta Central Electoral está haciendo un trabajazo de cara a las próximas elecciones, organizando todos los procesos. ¿Qué le parece a usted los trabajos que ha realizado la Junta? Un proceso en que van a participar 33.500 candidatos congresuales y municipales. ¿Usted confía en esos trabajos que está haciendo la Junta? Todavía no, porque no han pasado. Lo que está haciendo, me refiero. Bueno. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo va todo con la integración de los partidos? A mí me gustaría tener más confianza. Me gustaría, y como un hombre de fe que soy, tengo fe en que ellos hagan el trabajo. Pero ¿dónde está el presidente de la Junta del Distrito? ¿No lo han nombrado todavía? Y otra Junta del Interior, falta renovarla. A veces me pregunto, tan pronto entraron, descalificaron todo el proceso anterior con los votos electrónicos, pero ahora están exigiendo el voto electrónico y aplicándolo bien. Entonces, ¿cómo es que cambian en 1 o 2 años de que la electrónica sí se puede? Ah, porque la haces tú o el otro no. Debería saberse, entonces, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Se supone que el país sabe y qué debe pasó de haber, con la venta del software anterior. ¿Y la consecuencia entonces? Entonces ellos tienen que ser responsables y someterlo a la justicia. O es un relajito que se gaste 60 millones de dólares o más. Y entonces tú dices, ay, qué feo, qué malo. Y no es responsable. Cuando aquí hay casas todavía en campo que no tienen letrina para hacer las necesidades. Entonces hay una irresponsabilidad ahí. Mire, hablando de ese tema, quisiera su valoración sobre una propuesta que han hecho 3 jueces suplentes de que se dé a conocer al país, y ellos mismos quieren conocer como jueces suplentes, el software que se está utilizando para el proceso de elecciones. Ellos dicen que no lo conocen, que de dónde salió ese software que está manejando la Junta. Es que yo creo que la democracia tiene que estar en una base fuerte, robusta, para que no haya ninguna duda. Y tiene que haber claridad. Cualquier cosa que vayan a utilizar en las elecciones próximas tiene que ser totalmente transparente. Y en eso sí creo yo que las personas que están ahí tienen la calidad, la capacidad de entenderlo y de poner todo sobre la mesa, porque yo creo que lo son. Mire, en otros temas que quiero tocar con usted, en términos económicos, crecimos en un 7% la economía del país, dice el Banco Central. Yo no me enteré por mi casa tampoco, porque, bueno, yo lo que sí me enteré es que la inflación creció más de un 19%, porque voy al supermercado. ¿Cuál es su valoración sobre ese crecimiento económico que dice el gobierno? Tú sabes que los números no mienten, ¿verdad que no? Aquí sí, aquí mienten, aquí se hacen traje a la medida, aquí se hace todo. El número no miente. Un 2 para ti es un 2 para mí. El que miente es el que pone el 2 donde va un 1 o un 0. Son números que da el Banco Central, pero ¿quién evalúa al Banco Central? ¿De quiénes son esos números? Del propio Banco Central. O sea, ¿usted no cree que crecimos un 7%
Pero imposible. Pero, y nosotros crecimos más que en los Estados Unidos. Y crecimos más que Canadá. Y crecimos más que China. Pero ¿a quién se le ocurre eso? Además, a ti te ve el país entero. El que no está viendo, que se haga la pregunta. Si usted este año, ¿qué pasó? ¿Tuvo más dinero en los bolsillos? O si pudo comprar algo más para su casa. O si pudo hacer una inversión para sus hijos. Es una pregunta sencilla. Que cogieron más préstamos y hubo más dinero y debemos más, pero lo cogieron el año pasado. Sí, pero ¿en los bolsillos de quién están? ¿De los que manejaron el dinero o de los grandes empresarios que tienen grandes negocios? Mire, pero ese no es el pueblo. A partir de ese crecimiento de un 7% que dice el gobierno, a mí me surge la pregunta y quiero hacérsela a usted. 10 años tiene el sector público sin un aumento general de salarios. Si crecimos un 7%, ¿se justifica la petición de algunos sectores de un aumento general de salario? Me contesta cuando regresemos en 2 minutos. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire con Hito Bisonó. Interesante entrevista. El hombre batea todas las bolas. Le hacía la pregunta antes de irnos a comerciales, si usted cree que a partir de que crecimos un 7% de la economía se justifica la petición de muchos sectores de que haya un aumento general de salarios. Si fuera cierto, sí. Si fuera cierto que se creció un 7%, pues debe de crecer para todo el mundo. Se tiene que ser equitativo y justo. Pero no es cierto que se creció un 7%. Si tú subes entonces los sueldos, ¿de dónde van a salir los recursos para pagarle mejor a los policías, por ejemplo? A los miembros del ejército que están pasando la de Caín en la frontera, ¿verdad? Los que trabajan adecuadamente, como el cabo que mataron la semana pasada, ¿eh? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir para la zona franca o de la empresa privada cuando no es cierto ese crecimiento? Lo que pasa es que en un aire acondicionado, ganando 1 millón de pesos mensuales, con todo tipo de apoyo económico, o con funcionarios ganando lo que ganan sin un desempeño y sin saber lo que es guayar la yuca abajo, se puede hablar cualquier cosa. Mire, hablando de economía, hay algunos sectores que tienen la moción de que se debe criminalizar la evasión fiscal, a partir de que quienes evaden al fisco, dicen ellos, están impidiendo el crecimiento económico de los pobres, la construcción de un hospital, de una escuela. ¿Usted apoyaría la criminalización como los países de verdad de la evasión fiscal? Sí, totalmente de acuerdo. En las cosas que se coinciden y que son positivas hay que estar de acuerdo. Tú no puedes estar en desacuerdo porque sea otro que lo plantee. Claro que sí. Pero también estoy de acuerdo que el que se robe el dinero del erario público reciba doble de condena de la evasión fiscal. Porque tú recibes dinero, pero ¿por qué no rinde el dinero? Bueno, porque yo no sé si en tu barrio pasa, pero aquí hay muchos empleados y funcionarios públicos que desde que llegan al gobierno dejan de ser pobres, se mudan del barrio, montan una querida, compran carros y comienzan a enseñarle la opulencia que nadie sabe de dónde salen, sin sacarse un premio, ni un SAN, ni recibir una herencia o descubrir una botija. Entonces eso también hay que meterlo preso y buscarlo, porque así no puede ser. Mire, estamos en la segunda semana del año. Ha sido contemplado como el año para iniciar, el año con más hechos de sangre. La delincuencia y la criminalidad está arropando. ¿No les preocupa a ustedes como políticos y como congresistas esa situación, la delincuencia y la criminalidad? Yo participé 10 años en el tema de la ley de armas. Y fuimos, por ejemplo, con la Embajada Americana a Bogotá, Colombia. Bogotá, lo sabrán los amigos televidentes y tú, en los años 90, finales de los 80, era la ciudad más peligrosa de América Latina. Terrorismo, droga, guerrilla, de todo tipo de cosas. Cuando Pablo Escobar. Y en 7 años se convirtió en la ciudad más segura. Un plan que comenzaba desde abajo, integrando a la sociedad. Cómo tú le das oportunidad de empleo, educación, transparencia, igualdad de oportunidades, justicia real para quien cometa la cosa. Lo mismo pasó en Brasil, cuando querían el fútbol mundial y los Juegos Olímpicos, que las favelas daban un grado de inseguridad que no calificaba.
y se dedicaron a eso. Nosotros podemos hacerlo aquí, porque esos grados de violencia, igual que la niña que dio a luz el primer dominicano, el 1 de enero, con 16 años de edad, que no puede mantenerse ella, que su cuerpo no está apto todavía, que es una madre soltera, que ahora cómo va a mantener un hijo si no tiene ella cómo mantenerse. Pero usted es congresista, ¿qué podemos hacer desde donde usted está para cambiar ese sistema de cosas? Es que nosotros hacemos las leyes, Exacto. Pero ¿cómo se cumple la ley en un país presidencialista? ¿Cómo tú inviertes un dinero? ¿Cómo se aprueba un presupuesto que hace 20 años que hay mayoría? Primero tenía la mayoría el PRM y ahora la tiene el PLD. Y le dan una instrucción a sus congresistas, aprueben esto. Y ¡pran! Aprueban eso, con más deuda cada año. Y entonces la inversión no va a los sitios donde tiene que darle la oportunidad de desarrollo y de conocimiento al dominicano, sino de engaño. ¿Usted cree que el lanzamiento de excrementos al local de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría es una forma, una expresión de impotencia ciudadana? Yo creo que sí, pero en la forma se pierde también lo que tú puedas tener de verdad en lo que tú justificas. Yo no creo que haya que llegar ahí. Es lo mismo que la huelga. ¿Qué responsabilidad tiene un infeliz que con un carro alquilado para conchar, oye bien, pasa por una calle y entonces le entran a pedrar y le rompen los vidrios? Ese está peor que tú. ¿Y qué manera de protestar es tú caerle a pedrar a un infeliz que anda en un carro conchando, alquilado, que está peor que tú? Entonces, a veces tú pierdes la razón en lo que tú haces. Hay muchísimas modalidades de hacer las cosas que te dan más fuerza y te llaman más la atención. Mire, se dice que está armado ya el muñeco de la reelección presidencial en el Congreso Nacional. Usted es congresista. ¿Usted cree que pasa la reelección en el Congreso? Bueno, yo no puedo... ¿Qué te digo? Hipólito lo hizo. Lo hizo Danilo la vez pasada. Que lo hagan o no lo hagan, no va a variar lo que le va a pasar. Quizá le puede ir peor, porque no es modificar la Constitución por una cantidad de votos, es violar tu palabra empeñada. Es si puedo creer en un individuo que nos representa a todos, que se empeña, que de buena voluntad en algún momento accede a llegar a un acuerdo y después eso no existe. Eso es lo que se va a evaluar. Modificar la Constitución, que hagan lo que quieran. ¿Usted cree que están los números dados? Yo creo que no. Lo que ellos puedan determinar luego con la mayoría que tienen como partido es otra cosa. Pero yo creo que aquí lo que se debe de ver, el pueblo tiene que ver quiénes son los que faltan a su palabra y cogen de mojiganga y en base a las coyunturas o a protegerse o a poner escudo para que no lo evalúen, no solamente a ellos, sino a sus entornos. Entonces son capaces de cualquier cosa. Mire, finalmente me gustaría saber cuándo podría ser el lanzamiento de su candidatura formal, cuándo podría ser la firma de acuerdo con algunos partidos que le apoyarán. Lo digo porque... Hablando de los otros, ponen plazo para marzo. Sí. Yo creo que también nosotros tenemos algunos plazos que manda la ley, no de poner al pueblo de mojiganga, que manda la ley y en los próximos meses se van a tener que dar. ¿Pero usted no tiene una fecha todavía? No, estamos en eso. Es un asunto sin pausa, pero sin prisa. Exacto, en ese sin pausa, pero sin prisa, estamos a la espera también de una ley electoral. Ya tenemos una ley de partido político, sí. La ley electoral. ¿Cuál es su valoración sobre la no aprobación en estos momentos? Debió estar ya. Yo creo que es una oportunidad también para que los amigos televidentes sigan investigando quiénes son los actores. Después del 96, cuando se pactó por primera vez tener una ley de partido electoral y de garantía jurídica para el Tribunal Superior Electoral, hay actores que son lo mismo y que no han querido hacerla porque a las cúpulas de los partidos no le convienen, son socios todos. Aquí los partidos mayoritarios que han gobernado desde esa época, toditos han sido funcionarios y parte de los gobiernos. Aunque tú lo veas en la acera del frente tirando piedra, no, en su momento son funcionarios, porque lo que buscan son cuotas de beneficio, ni siquiera de poder. Y no podemos seguir con las mismas fórmulas. El PRM es el mismo PRD y el PLD es el que ha gobernado en los últimos 16 años. No pueden seguir siendo parte de los esquemas para el 2020. ¿Es urgente entonces la aprobación de la ley electoral? Hace rato que se debió de haber aprobado un código. ¿Por qué usted cree que no se ha aprobado algo tan importante? Por lo mismo que no se aprobaba la ley de partidos, se convirtió en una ley de Danilo y de Leonel y en una ley de primaria. Y eso es la ley de partido.
no una conveniencia de problemas internos, de problemas de cúpula, de ver cómo se mantienen, qué hacen, qué me convienen. Es parte de lo que sería el juego, pero no de la democracia, ni de la transparencia. Finalmente, me dicen que usted tiene los 2 pies izquierdos, que no sabe bailar. Eso no es verdad. Yo he hecho mi bailadita y a veces si se pone difícil, bueno, pues practicamos, como nos buscamos cómo hacerlo. A veces nos tocan algunas también igual que yo y tenemos los 2 pies izquierdos y se hace más difícil, pero me gusta bailar el merengue y me gusta bailar, sí, pasarla bien. Bien, con esta intervención... Pero tú no me has dicho de qué partido de qué equipo de pelota tú eres. Yo, ¿de los de aquí o de los de fuera? No, de aquí. Yo era, cuando mi padre estaba vivo, de los Leones, el Escogido, no soy de ninguno. No, yo soy escogidista también. Bien, con esta información hemos concluido nuestra entrevista. Gracias por participar en su programa Verdades al Aire. Siempre estamos abiertos para cualquier otra participación que usted se la merece. Gracias, Salomón.